All right. Good afternoon, everyone. Welcome to English Community's second webinar of the year. Muy buenas tardes para todas, para todos, para todas. Bienvenidos al segundo webinar de English Community del año. A quienes asistieron al primero, bienvenidos de vuelta. A quienes llegan por primera vez, bacanísimo tenerlos por acá. El día de hoy venimos con un tema buenísimo, supremamente útil, que nos va a servir a todos los que en algún momento sufrimos porque queríamos decir algo en inglés, pero nuestra mente lo traducía en español y terminamos hablando en Spanglish. Hoy vamos a hablar de cómo pensar en inglés y dejar, cómo pensar en inglés y dejar de pensar en español cuando estamos hablando en el idioma. Nos acompaña una super panelista, por supuesto. Hoy tenemos a Bea Rodríguez a cargo de la temática, por ahí nos está saludando y bueno, tengamos presentes pues, las mismas reglas que tuvimos en el primer webinar. Tratemos por favor de mantener nuestros micrófonos apagados de manera que podamos escuchar el contenido que nos trae Bea, y ella también nos dejará saber si prefieren que guardemos algunas preguntas para el final o si habrá un espacio durante la sesión para realizarlas. Mi nombre es Jaco Correa, soy la persona que lidera el programa de English Community. En nombre de todo el equipo, de las 10 personas que estamos siempre muy a su disposición, les damos una calurosa bienvenida. Recuerden que no solamente nos podemos encontrar sincrónicamente en estos webinars, que también estamos en las sesiones de preguntas y respuestas a las que pueden sacarle el jugo todos los jueves de 2 a 3 de la tarde si están en nivel básico, de 3 a 4 de la tarde si están en intermedio o de 4 a 5 de la tarde si están en intermedio avanzado. También estamos en el recreo virtual y si tienen alguna pregunta, también todos los jueves de 12 del mediodía a 1 de la tarde nos encontramos para saludarnos, para responder cualquier inquietud que tengan. Recuerden que toda la información la tienen, la información de contacto la tienen en sus correos de bienvenida. Que disfruten muchísimo del espacio con Bea. Un fuerte abrazo para todos. Bea, the floor is yours. Thank you so much. Can everyone hear me well? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, contenta de estar por acá, de traer este tema. Está bastante interesante porque yo creo que son cosas que, a ver, cuando estamos aprendiendo una lengua, a veces eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Empezar a procesar en el idioma que estamos aprendiendo en lugar de nuestro idioma materno, y eso nos retrasa un poquito, sobre todo a la hora de comunicarnos, ¿sí? Eso de tener que pensar lo que quiero decir, ahora cómo lo paso al inglés, me dijeron algo en inglés, ¿qué es eso en español? ¿Cómo lo voy procesando? Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar un poquito esos pasos? Ya Jaco les comentaba que el tema de los micrófonos, y para las preguntas vamos a tener algunos momentos durante el webinar para discutir algunos temas en grupos más pequeños, para que puedan compartir sus ideas por allí, y luego pueden utilizar el chat, pueden utilizar, yo les podré indicando si pueden utilizar en algún momento los micrófonos para compartir sus inquietudes y sus opiniones en torno al tema, ¿ok? De todas maneras, a todo lo largo, pues pueden ir, si tienen algo que comentar, lo pueden ir incluyendo allí en el chat. Bien, todos pueden ver mi pantalla que estoy compartiendo allí. Sin problema. Perfecto. Ok. Now, entiendo que hay personas en el grupo que están con inglés básico también, entonces no voy a llevar el webinar completo en inglés. Vamos a tratar de cambiar un poquito entre inglés y español, pero si necesitan que vuelva a repetir algo o que paremos en algo, lo pueden colocar también por el chat. All right? So, how to think in English and stop translating in your head, right? Cómo pensar en inglés y dejar de traducir lo que estamos pensando, lo que vamos a decir, okay? Now, here we have, wait a second, let me skip this one. There we go. Okay, so the idea today is to identify the role of translation in learning a new language. Okay, vamos a ver cuál es el rol de la traducción en el aprendizaje de una nueva lengua, porque tampoco es que es la cosa más terrible traducir, es parte del proceso de aprendizaje, pero vamos a ver exactamente cuál es el rol que tiene, cómo lo podemos usar
a nuestro favor y no en nuestra contra, and reviewing tips to help you build the habit of thinking in English. Okay? Algunos tips para ver cómo desarrollamos ese hábito de pensar en inglés. Right? So first, let's look at the role of translation in learning a new language. Okay? ¿Cuál es ese rol de la traducción? What are your thoughts about using translation when learning a new language? And how does translation positively or negatively affect your language learning process? Okay? So, ¿qué ideas tienen ustedes? ¿Qué opinan acerca de usar la traducción cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma? ¿Nos juega a favor, en contra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debemos usarla? ¿No debemos usarla? Los leo y los escucho. Yo creo que la traducción igual es importante como cuando empezamos a desarrollar un idioma porque es como lo asociamos, pero si a medida que vamos aprendiendo lo podemos asociar con objetos, con cosas que vemos, con sonidos, en vez de con palabras de nuestro idioma original, se nos va a hacer mucho más sencillo porque, por ejemplo, si vamos a traducir una palabra literal, en vez de eso, ¿por qué no traducirlo a un paisaje o algo que relacionemos mucho más sencillo, así no tener que pasar por las tres partes de traducir a imagen y a palabra y nuestro cerebro se va a enredar mucho más? Entonces, creo que es importante, pero en cierto punto también hay que eliminarlo. Tienes toda la razón. Además que juega un papel importante cuando, digamos, para cosas puntuales, ¿sí? Tenemos una palabra en específico que es lo que nos está deteniendo de entender el concepto completo de una idea, de un material que estamos leyendo. Allí lo más rápido, lo más lógico es traducir una palabra, tal vez. Pero, como decía Nicole, lo ideal es que vayamos dependiendo cada vez menos de la traducción y cada vez más de crear conocimiento en el idioma que estamos aprendiendo. Okay? That is the goal. Ese es el objetivo. We want to create knowledge in the language that we are learning. Okay? Queremos crear ese conocimiento en el idioma meta, el L2 que llamamos. Okay? A ver, les leo por acá en el chat. Comparten muchas opiniones, hace lento el proceso, a veces nos ayuda a orientarnos, a veces es necesaria si no se está entendiendo, es así, es una herramienta buena en algunas ocasiones, en caso de que estemos muy perdidos y no sabemos el contexto, there you go, no todo el tiempo es buena, es común, that's right, it's common in the first steps, okay? Es común al principio, sometimes it's necessary, but when you don't know all the vocabulary, right? Pero debemos ir despegándonos de ella y vamos a ver unos tips de cómo irnos despegando un poco de la traducción, ¿ok? Y ya ahí ustedes mismos comentaban, how does translation positively or negatively affect your language learning process? ¿Cómo nos afecta positivamente y negativamente en el proceso de aprendizaje? Let me admit a couple more people here. There we go. Okay. There you go. Dice Juliana que no se escucha. ¿Los demás me escuchan? ¿O sí me escuchan mejor? Yes, it's clear. Yeah? It's good. Yes, we can hear Okay, you. perfect. I can bring this closer here. There we go. All right. So let's continue here. So let's learn some important things about translation, okay? Alguna información importante acerca de la traducción. I'm going to read this to you and then we can discuss it in Spanish, okay? Lo voy a leer y luego lo podemos discutir en español. When you start learning a new language, an L2, you'll probably feel the need to translate new vocabulary into your native language, all right? Cuando comenzamos a aprender un idioma, probablemente vamos a tener la necesidad de traducir. Okay, we saw that. Your brain connects the new word to a word in your own language so that it can transfer its meaning, right? Creamos puentes entre el idioma que estamos aprendiendo y el nuestro, okay? We see the word house, vemos la palabra casa, house, and we say, okay, we translate it to casa, pero nosotros en nuestra cabeza tenemos una imagen de lo que significa casa, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Anexar esa house a la imagen de casa, pero pasar
por la palabra en español enlentece el proceso cuando vamos a producir y también cuando estamos tratando de entender lo que nos dicen. Okay? Sometimes translation works just fine. In many cases, you can translate simple sentences word for word and the meaning remains the same. Okay? Lo que hablamos, a veces podemos traducir palabra por palabra, pero tenemos que estar conscientes, chicos, de que esto aplica solamente cuando tenemos oraciones muy sencillas o cuando tenemos palabras específicas y conocemos el contexto. Porque en inglés y en todos los idiomas pasa como en el español, que podemos tener una palabra, por ejemplo, let's see, la palabra, I don't know, la palabra camino, ¿ok? Y camino, dependiendo del contexto, puede ser una conjugación del verbo caminar, yo camino, puede ser la manera de hacer algo, decir, mira, ese no es el camino, esa no es la manera que debe seguir, o puede ser literalmente un camino por donde transitamos. Entonces necesitamos el contexto para poder entender la palabra. Por eso traducir aisladamente no siempre nos va a servir. Es necesario ver también el contexto donde estamos traduciendo. Okay? It becomes a problem when you develop a habit and keep on translating every single word, sentence or expression. Okay? Entonces el problema es cuando creamos el hábito de traducir. Ahora, ¿por qué se vuelve un problema? Si nosotros siempre que vemos una palabra desconocida, una palabra, una frase, una oración completa, lo que sea a lo que nos estemos enfrentando, que es desconocido en el idioma meta y lo queremos entender, bueno, ¿qué es esto? Lo leí, lo escuché y no entendí. Si nuestro primer instinto siempre es traducir, ¿okay? Nunca vamos a crear vínculos cognitivos verdaderos con el idioma que estamos aprendiendo. Entonces ustedes dicen, bueno, vea, ¿y entonces cómo hago? O sea, si veo una cuestión en inglés y no la entiendo en inglés, lo lógico es que yo la pase al español. No necesariamente. Aquí vamos a ver entonces los tips. ¿Cómo hago para entender conceptos nuevos en el idioma meta, en el idioma que estoy aprendiendo, sin pasar por mi lengua materna? ¿Okay? Además, porque tenemos que romper esa idea de, ¿y eso cómo es en español? ¿Y eso qué sería en español? ¿Y eso cómo lo digo en español? ¿Por qué? Porque hay cosas, expresiones que simplemente en español no usamos. Así como hay expresiones del español que en inglés no existen, no hay un equivalente. ¿Okay? Entonces, si nos transamos allí, eso nos dificulta el aprendizaje en vez de ayudarnos. ¿Okay? Leo por acá en el chat. Ok, si tienen algún comentario con respecto a lo que estamos discutiendo, los pueden ir colocando en el chat, que yo cada cierto tiempo voy revisando para sumar sus ideas a la discusión que estamos teniendo. ¿Okay? Let's see. Disculpen que pare, es que voy admitiendo personas. Okay, good. So, here we go. So, this is what I was telling you about, okay? De esto era lo que les estaba hablando. When we're learning a new language, we not only have new words, we have a new set of rules also, a new culture, new traditions, a new cultural background and context with the language, ¿ok? Cuando aprendemos un idioma nuevo, no solamente tenemos palabras nuevas, vamos a tener también todo un nuevo contexto cultural, una visión de mundo diferente y una sintaxis, una gramática distinta. El orden de las palabras es distinto, el uso de los tiempos verbales es distinto y no siempre es equivalente. Las cosas que en español decimos utilizando tiempo pasado simple, el pretérito simple, en inglés tal vez utilizamos otros tiempos para hablar de esas mismas situaciones. Entonces, cuando intentamos hacer la equivalencia, podemos terminar confundiéndonos más en vez de aclararnos. ¿Qué debemos hacer allí? Olvidarnos de la equivalencia en el español. Usarla solo en tanto que nos ayuda a entender. Solo en la medida en la que nos aclara la situación. Si ustedes ven, por ejemplo, oh, I'm watching a movie. You say, I am watching a movie. Yo estoy viendo una película. Ok, ya entiendo. Chévere. I'm watching a movie. Yo estoy viendo una película. Entendí. Traduje, lo asocié a mi idioma y eso me ayudó a entender la situación, a entender de qué están hablando y cuándo debo usar esa estructura.
Ah, chévere, no pasó nada. Pero si decimos, I am watching a movie tomorrow, yo estoy viendo una película mañana. ¿Cómo así que estoy viendo una película mañana? No, ya no, pero ¿cómo que estoy viendo? No, porque la traducción ahí ya no es exacta. Entonces, ahí el español deja de ayudarnos, se nos convierte más bien en un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Decir, bueno, I'm watching a movie tomorrow. Tomorrow. That's future, es futuro, quiere decir que esta estructura también la puedo usar para hablar del futuro. Listo. No cuestiono más por qué en español no lo digo igual o cómo sería eso en español. No. Es que si yo voy a hacer algo mañana, puedo hacerlo, puedo decirlo usando present continuous, usando I am watching. I'm watching a movie tomorrow. Oh, ok. Entonces, cuando vemos que el español no nos ayuda a establecer un vínculo, sino que nos está confundiendo, debemos dejar la estructura del español de lado y tomarla del inglés como viene. Es así, se usa así en inglés. Sorry. Okay, I'm looking at the chat. Sí, veo que por acá dice, en algunos casos se asume la frase o texto con el tiempo. Eso también, eso lo vamos a ir viendo, lo que es la exposición al idioma, ¿ok? Como después de tanto escuchar algo, simplemente aceptamos que esa es la manera como se usa en el idioma, ¿ok? Empezamos a aceptar que ese es el contexto de uso de esa expresión o de ese tiempo verbal o de esa palabra en particular, ¿ok? Very good. Let's see here. So instead of translating, it's more useful to figure out how the words and expressions are used in a specific context in English. Okay, esto era justamente lo que estábamos conversando ahorita. Right? Now, if you're thinking in your first language and then converting those words into English, it will make the learning process slower and more difficult. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro proceso de aprendizaje entonces más lento, más difícil si estamos todo el tiempo traduciendo. You won't be able to have a fluent conversation if you're busy translating what you hear and what you want to say. Okay? Direct translations don't always work. Languages are structured differently and correct translation can't always be done word for word. Okay? Las traducciones correctas en el inglés no siempre las podemos hacer palabra por palabra. Otro ejemplo, la estructura cuando estamos en presente simple, por ejemplo, y vamos a hacer una pregunta y decimos, do you like ice cream? Do you like ice cream? Ay, ¿a ti te gusta el helado? Y empieza uno. ¿Y ese do? ¿Qué es do? ¿Por qué hacer? No, ¿por qué do? No, porque en el español no existe. Entonces, traducir allí palabra por palabra no nos ayuda. Es mejor aceptar que la estructura del presente en inglés lleva siempre ese auxiliar. Do. Do you like ice cream? Do you want to go with me? Okay. Very good. Let's see here. You will never be truly fluent and will never be able to express your ideas spontaneously if you continue translating in your head. Okay. A ver, veo por acá. Sí, cuando es en pasado progresivo. Same thing. Sí, pasa lo mismo con estos verbos continuos. Además, por ejemplo, esa costumbre que tenemos, que la traemos de los colegios, de que nos lo enseñan en primaria, en secundaria. El ing es ando, endo. Y luego vemos un ing que por ningún lado traduce como ando, endo, y decimos, ah, no, ya no entendí. ¿Okay? Entonces, la traducción ahí deja de ayudarnos. ¿Okay? Va por acá. Let's see. Ok, veo más preguntitas por acá. Let's see. All right. So, now, real learning here comes from immersing yourself in actually thinking in your target language, not thinking in your first language, and then translating. Okay, so let me check the time. Okay. Creo que este es un buen punto para ver qué ideas traen hasta ahora de lo que hemos conversado con respecto a los efectos negativos de la traducción, a
cómo la usamos, por qué no podemos usarla siempre. ¿Tienen algún comentario al respecto? Pueden compartirlo en el chat. Pueden usar la función de levantar la mano también si quieren hacer una pequeña acotación. Veo por acá que preguntan algo específico. Dicen, el do or does solo es una partícula que ayuda al desarrollo de la frase para que vaya al tiempo que se desea. Exactamente. ¿Okay? Es una partícula que usamos en inglés para indicar el tiempo. Ya que no conjugamos el verbo, conjugamos el do or does, el did, y ahí lo vamos usando para decir, bueno, si yo digo, por ejemplo, do you play tennis? Yo digo, do está en presente. Pero si yo digo, did you play tennis? El resto de la oración de la pregunta se mantiene igual. Cambié el auxiliar y ahí veo que ahora está todo en pasado. Eso es algo que en español no tenemos. A ver, Vanessa, veo que tienes la mano así. Compártenos qué querías comentar. Sí, me parece muy apropiado lo que acaba de mencionar y de hecho resalto que uno a veces tiene el miedo de alguna forma despegarse del traductor y desenvolverse, y ese miedo lo lleva a uno de alguna forma a estar siempre pegado. Ay, no, es que yo no puedo decir nada, y así uno enseguida para el traductor, y eso a mí me ha gestionado muchos problemas porque me hay inseguridades de hablar, de pronto de llegar, y aunque uno sepa, si no ven el traductor y confirma, uno siente que no está haciendo nada bien. Correcto, exacto. Esa es una de las cosas. No sé si conocen la expresión en inglés second guessing, second guess yourself. To second guess yourself significa dudar de ti mismo. Y es lo que hacemos cuando nos acostumbramos a traducir. Entonces, si no conocemos la palabra exacta para lo que queremos decir, no, ya no, mejor no digo nada. No voy a intentar esta oración porque esa palabra en particular no me la sé. ¿Okay? María Camila, cuéntanos. María Camila, estás muteada todavía, veo tu manito. Hola. El problema con el traductor también es que a veces no traduce las frases correctas, sino que traduce malas palabras y uno termina equivocándose y cometiendo errores muy pendejos, a mi parecer, por la culpa del traductor que no supo poner la frase correcta. Bueno, yo creo que eso es parte hasta incluso del aprendizaje de una lengua, es hasta aprender a usar los traductores. O sea, de qué manera le podemos dar la información al traductor para que nos diga lo que nosotros en realidad queremos saber. Un tip que les puedo adelantar al respecto es simplifiquen la frase lo más posible. ¿Okay? Si ustedes quieren decir algo muy, muy complejo, pónganlo en los términos más sencillos posibles para que el traductor les lance la palabra que ustedes de verdad quieren saber. ¿Ok? Vamos a escuchar a Nicole y con esto pasamos a la siguiente parte. Cuéntanos, Nicole. Y también parte de lo del traductor es que si tú traduces un texto o pues una síntesis de un texto largo, te lo va a traducir dentro de un contexto. Si tú luego vas a usar una palabra que pues que aprendiste traduciendo de esa manera, no te va a funcionar porque va a ser en un contexto diferente y probablemente eso le cambie el sentido de la oración. Y ahí nos pasan las dos cosas. Si traducimos una sola palabra aislada, sin contexto, nos puede lanzar cualquier significado que no tenga nada que ver con lo que nosotros queremos decir. Si le damos el contexto, nos va a dar una traducción muy específica de esa palabra, pero no todos los posibles significados de esa palabra en todos los otros contextos. Aprender un idioma puede ser muy intimidante, muchachos, cuando uno está comenzando, porque decimos, wow, demasiadas reglas, demasiadas palabras, ¿cómo me voy a aprender todo? Pero el hábito es una cosa muy, muy fuerte. Y la memoria auditiva que tenemos, dependiendo también del tipo de aprendiz que sean ustedes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy muy auditiva. Yo escucho algo y luego me cuesta olvidarlo ya que lo escuché. Lo recuerdo más si me lo dicen, incluso más que si lo leo, ¿no? Entonces, el hábito, en mi caso, de escuchar un idioma frecuentemente hace que aprenda ciertas cosas aún sin estarlo buscando intencionalmente, ¿ok? Pero si ustedes son aprendices visuales, entonces tener imágenes asociadas a las palabras, constantemente ver las imágenes, si prefieren escribir porque les gusta hacer, entonces hacer algo que esté relacionado con las palabras, les va creando el hábito de la exposición al idioma, va a ir aumentando su banco de vocabulario, ¿ok? There you go.
Ajá, nos comentan por acá, es más sencillo aprender por música en inglés, por películas, por videos, y es parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces ya conversamos un poco acerca de los efectos de la traducción, de que, bueno, cómo la usamos, por qué deberíamos, no deberíamos usarla. Ahora vamos a ver cómo empezar a pensar en inglés. ¿Ok? A few tips to start thinking in English. ¿Ok? Algunos consejos. So first, this is from beginner to intermediate levels, ¿ok? Aplica desde que estamos empezando a aprender el idioma hasta que tenemos ya un nivel intermedio. De ahí en adelante, a partir del nivel intermedio, es más natural que ya se hayan creado estos hábitos de pensar en el idioma porque es lo que nos permite adquirir un nivel intermedio, ¿ok? So, tip number 1. Name objects around you. It will make you look for more vocabulary. Note words that you don't know, look for their meaning, check them in context, ¿ok? Ponle nombre a las cosas a tu alrededor. Este tip yo se los modifico incluso un poco más. Trabajen con el vocabulario de su entorno, ¿ok? Cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma, es muy común querer saberlo todo al principio, decir, no, yo tengo que entender todas las palabras, todo el vocabulario, tengo que saberlo todo. Pero la realidad es que el banco de palabras que nosotros usamos en nuestro día a día, incluso en nuestro idioma nativo, es más reducido que la totalidad de las palabras de nuestro propio idioma. Nosotros no nos sabemos ni usamos todas las palabras del español en nuestro día a día, no las necesitamos para comunicarnos. Si nos pusiésemos a llevar la cuenta, es mucho más reducido el número de palabras en español que usamos diariamente para hacernos entender. ¿Ok? Lo mismo va a pasar en inglés. Si ustedes trabajan o se mueven en un determinado contexto, aprender el vocabulario de su contexto primero es esencial. Por eso es que todas las clases de inglés empiezan con Introduce yourself. Preséntate a ti mismo. ¿Por qué? Porque antes de sabernos los nombres de todos los países del mundo, pues preferible aprendernos el nombre del país de donde yo soy, el nombre del idioma que yo hablo. ¿Okay? ¿Cómo digo mi edad? ¿Cómo hablo de los miembros de mi familia? Porque son las palabras que eventualmente vamos a usar con más frecuencia para comunicarnos con los demás en ese idioma. Poco a poco iremos ampliando el vocabulario cuando hablemos de otras personas, de otros lugares. Pero en un primer nivel, manejarnos con el vocabulario de nuestro entorno. Entonces, allí ayuda nombrar las cosas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas con las que trabajamos, las cosas que hacemos a diario. Manejar ese vocabulario, comenzar por allí. Pero ahora ya hablamos de que, bueno, no queremos traducir. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vamos a ir viendo dentro de poco cómo podemos darle nombre a esas cosas sin necesidad de estar traduciendo. Okay. These are the links to some dictionaries. Okay. Aquí están los enlaces a algunos diccionarios. Se los voy a ir compartiendo en el chat. Les voy a ir poniendo en el chat todos los enlaces a los recursos que les voy a ir mostrando en la presentación para que los puedan trabajar luego. ¿Ok? So we have this one and we have also this one. Ese que les acabo de pasar es para pronunciación. Este de acá también les ayuda con la pronunciación. Okay, admit. All right. Perfect. I did something wrong. There you go. Tip number 2, use monolingual dictionaries. They explain concepts in simple words and also provide synonyms. ¿Okay? Entonces aquí vamos con el primer tip bien concreto con respecto a esto de qué hacer en lugar de traducir. Queremos ponerle nombre a las cosas de nuestro alrededor. Queremos saber cómo hablar de lo que hacemos día a día. Vimos una palabra y no estamos seguros de qué significa. El truco aquí es crear conocimiento en la lengua meta. Entonces, en vez de, cuando nos consigamos con una palabra que no conocemos, en vez de automáticamente, como primer reflejo, pasarla al traductor y ver qué es en español, vamos primero a buscar la definición en inglés. Vamos a buscar los sinónimos. Okay. Si ustedes agarran una palabra, for example, provide, okay, we have here the word provide. Y nosotros vamos a agarrar nuestra palabra provide y la vamos a poner acá y vamos a poner definition.
Okay. Y Google nos va a contar qué es provide. Provide is to make available for use, to supply. Eso tal vez no me sirve mucho. Pero veo acá, ¿cuáles palabras son similares? Supply, give. Oh, de repente yo conozco give. Give, ya yo sé que en mi idioma give es dar. So provide is like give. Ok. Entonces, en vez de asociar también provide con una palabra en español, que sabemos que la traducción es proveer, en lugar de hacer esa conexión, decimos, no, provide is like give. Ok. Y puede que hayan diferencias sutiles entre el significado de provide y el significado de give, pero eso los iremos aprendiendo más adelante con el contexto. Pero irnos primero a la definición y a los sinónimos. ¿Ok? De repente, no, esta no nos sirvió. Bueno, we can click here and we look for more. No, eso no cuadra con el contexto ese de la oración. Voy a buscar otras a ver. ¿Ok? Si allí aún no llegamos a la definición que queremos, then we can translate. Ahí sí podemos pasar a la traducción. Decir, bueno, o porque quiero estar seguro. No, sí, proveer. Pero ya para entender el contexto, saber que provide is like give, ya nos funciona. ¿Ok? Me dicen por acá, Daniel, que Forvo es muy bueno. Así que ya ahí tienen una recomendación más del recurso. Ok. Oops. So that's what it means by a monolingual dictionary, okay? Un diccionario monolingüe en lugar de, sorry, I don't know what I did. Lo siento, chicos. Un diccionario monolingüe en lugar de un diccionario bilingüe. Okay. Esto era lo que iba a pasar acá, los enlaces. Estos son los diccionarios monolingües, como les mostré. Pueden hacerlo directamente con Google, pero pueden usar también Merriam-Webster, Oxford, Cambridge, Word Reference. ¿Okay? Entonces me dicen, estos son bastante conocidos, los pueden buscar ahí directo por Google, pero si quieren que les pase los enlaces, me dicen y yo se los pongo ahora en el chat. Esto de acá. Esta parte es esencial también, que no lo podemos hacer con verbos a veces, como provide, no nos ayuda mucho, pero con objetos sí, ¿ok? Entonces, en vez de traducir, decimos, no, we have this word that we don't know. We have the word screwdriver. We say, what is a screwdriver? I don't know. I don't know what a screwdriver is. So instead of looking, en vez de buscar la definición, nos vamos a ir a la sección de imágenes. We say, screwdriver. Screwdriver. Ok. That's it. No tenemos que pasar al español. Vemos la imagen, asociamos screwdriver con una imagen que para nosotros es familiar, es conocida. We move on. ¿Okay? Seguimos adelante. No tenemos que pasar necesariamente al español. Okay, there we go. Okay. The next one, set your devices to English mode. Your cell phone, your computer, your TV, your tablet, your PlayStation, your Xbox, ¿ok? Pongan sus dispositivos en el idioma que están aprendiendo, en este caso en inglés. Your apps, your Slang app, your Calendar app, your Facebook, your Instagram, your Twitter. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así van a aprender vocabulario que es familiar para ustedes, cómo se dice enviar, cómo se dice reenviar, cómo digo copiar, cómo digo ajustes, cómo digo ¿Okay? Puede tomar un poco de tiempo, sí, pero es bastante útil. Si no se sienten confiados todavía para cambiar toda la configuración del teléfono, comiencen con una aplicación, cámbienle el idioma a una aplicación, cámbienle el idioma al calendario de Google, de repente al correo, algo con lo que se sientan cómodos mientras se van acostumbrando a ese tipo de vocabulario. ¿Ok? Very good. Let's see here. Tip number 4, increase your exposure to reading and listening material. The more your brain is exposed to English, the sooner it will get tired of translating. So it will start trying to make sense from what you hear or read and not from what you translate. Okay? Aumentar la exposición al idioma, tanto material de lectura como material de audio, de video, ¿ok? Traten de que sea algo que a ustedes de por sí les llame la atención para que el
proceso de aprendizaje pueda ser más entretenido, los pueda mantener más interesados, se puedan conectar más con el idioma. Era lo que comentaban en el chat de mejor aprender con música, con videos, con series, con películas, ¿ok? Yo sé que al principio puede ser un poco molesto esto de, ay, el audio está en inglés, voy leyendo los subtítulos, entonces siento que estoy haciendo tarea en vez de ver la película. Es cierto, pero la práctica paga. ¿Ok? Yo personalmente les recomiendo que para practicar el idioma, en lugar de usar películas, usen series. ¿Por qué? Episodios más cortos, nos cansamos menos. Además, cuando ustedes siguen la historia de una serie, como se trata de un contexto común en todos los episodios, el vocabulario se va repitiendo. Por ejemplo, si la serie es una empresa de marketing, ellos van a usar las mismas palabras una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Si es una serie sobre crimen, van a usar las mismas palabras en todos los episodios y eventualmente ustedes ya, sin traducir, van a darse cuenta en qué contexto ellos usan esa palabra. Ay, siempre que viene el criminal dicen esto, siempre que llegan a la escena del crimen dicen esto, siempre que hacen esto dicen esto. Y lo empiezan a asociar. Esta es la manera como siempre se saludan. ¿Ok? We see Breaking Bad in English. That's a good one. That's a good one. Breaking Bad. Okay? There is one called The Good Place that it's also really nice. Hay una serie que se llama The Good Place. No sé si la han visto. También es muy chévere para practicar el inglés porque los episodios son cortos y el vocabulario es bastante claro. Okay. Entonces tienen la opción de noticias en inglés, tienen a mí me encanta este sitio, se llama Breaking News English, porque trae series de, tienen series tienen noticias según el nivel, ¿ok? Entonces ustedes pueden escoger a qué nivel quieren leer el texto, y lo hacen. Me preguntan que cómo se llama la serie. Se llama The Good Place. Like that. ¿Ok? Entonces, ese Breaking News, ¿ya les puse? Sí, ya les puse el enlace. Jade the Virgin. Yeah, it's really nice. Eso también. Muy bien para los acentos. Tienes razón, Nicole. Tienes razón, Nicole. Genial para los acentos. Ok, and you have this one up first. National Public Radio. También para los podcasts. Ok. Se los comparto allí. Traten de que sea algo que a ustedes les interese. Okay. Tip number 5. Write down the lyrics of a song as you listen to it. Okay. Esto también, muchachos, depende mucho del tipo de aprendiz que sean ustedes. Si ustedes son aprendices que memorizan más al escribir las cosas, les recomiendo que hagan esto, que es escribir la letra de las canciones cuando las van escuchando. No buscar la letra y transcribirla, sino que las palabras que van reconociendo las anoten. ¿Ok? En mi caso, como soy más auditiva, a mí lo que me ayuda personalmente es memorizar la letra de la canción e imitar el ritmo y la entonación de la canción. Me ayuda mucho con la fluidez y la pronunciación en el idioma. ¿Ok? Y obviamente para tener vocabulario. So don't stop the song, just listen and write down what you get. Your brain won't have time to translate. It will help it to listen with the focus on getting words without the need to translate them immediately. Okay? Entonces, tratar de entender el significado antes de traducir. Esto aplica también para incluso los diálogos que hacen en clase. ¿Okay? Si ustedes están en su clase de inglés y ponen un audio, un video, un diálogo, no se frenen por las partes que no entienden. Traten de concentrarse en qué palabras reconozco de este audio, de esta conversación, qué contexto reconozco. Y a los que les gusta cantar, aprovechen, canten, memorícense las canciones y las cantan. Este sitio también, no sé si lo conocen, pero es otro de mis favoritos. Se llama Lyrics Training. Ya se los voy a pasar. Lyrics Training les permite... Wait a second. Veo a alguien con el micrófono abierto. Bueno, no lo veo, lo escucho. Hay un poquito de ruido. Ok, there we go.
Entonces, esta página de Lyrics Training, ¿qué es lo que hace? Que ustedes pueden escoger una canción. Ustedes escogen una canción, puede ser una canción nueva, puede ser una canción que lleve ya su tiempito, que sea un clásico. Y la canción, escogen el nivel y les va a empezar a mostrar el video de la canción y las letras con algunos espacios que ustedes tienen que ir llenando. Entonces, dependiendo del nivel, tendrá la canción más espacios o menos espacios. Y lo pueden hacer competitivo, tratar de ir haciéndolo en menos tiempo, de ir subiendo en el ranking. Yo lo hacía con mis estudiantes y por alguna razón siempre me ganaban, bueno, porque ellos son rápidos más rápidos que yo para teclear, a pesar de que yo me sabía las palabras y ellos se las estaban aprendiendo. Pero es muy, muy, muy chévere para practicar y ayuda a memorizar las letras, memorizar el vocabulario. La repetición es clave, muchachos, la exposición al idioma. Okay, so here we go. And tip number 6, talk to yourself out loud. Okay, monólogos. Hablen con ustedes mismos en voz alta. Narrate what you're doing. Talk about your tasks for the day. Recap your day when you go to bed. Okay. Esas mismas conversaciones que por alguna razón tenemos en español con nosotros mismos, esos monólogos, esas novelas que nos armamos nosotros mismos frente al espejo, vamos a armárnosla en inglés. Yo sé, por ejemplo, personas que se autoentrevistan. Okay, so what do you think about this? Oh, I think that this and this and this. Okay. Narrar el poco o mucho vocabulario que tengamos. Si yo lo único que sé decir es mi rutina diaria, bueno, yo digo mi rutina diaria. Si yo lo único que sé es presentarme en el idioma, pues yo me presento una y otra vez y voy sumándole a lo que quiero decir. Yo busco, ¿cómo digo que tengo 2 hijos? Lo busco. Ok, ya. Entonces me practico esa parte. Hablen con ustedes mismos. Tomen ventajas y en los lugares donde todavía se están usando las mascarillas, ideales para practicar mientras van caminando por la calle. Si lo digo es porque lo he hecho. A ver, María Camila, cuéntanos. Pero también no sería fácil como guiones, como hacer un guión completamente en inglés e irlo repasando también en forma de monólogo, pero un guión completo y todo en inglés. Sí, claro, depende, como te digo, también del tipo de aprendiz. Hay personas que la estructura de crear el diálogo les ayuda a memorizar. Hay personas que quizás lo que les hace falta más es la soltura de hablar. Entonces, practicar una conversación espontánea con el espejo, contigo mismo, te da la confianza para que la próxima vez que te enfrentes a otro hablante y te toque hablar de lo mismo, pues ya tú lo has hecho. Y no en el sentido de, wow, yo me memoricé estas líneas, sino de, ya estoy acostumbrado a hablar al respecto constantemente. ¿Okay? ¿Se acuerdan que además de aumentar vocabulario, estamos buscando naturalidad y fluidez en el idioma? ¿Cómo usar el idioma de forma más espontánea? Entonces sí, nos beneficia. Cualquier práctica que nosotros hagamos con el idioma va a sumar, no va a restar. Hacer el diálogo, repetirlo, eso nos va a ayudar a recordar vocabulario, así como lo hacen las canciones. Pero la práctica espontánea, hablar contigo mismo espontáneamente, tener una conversación contigo mismo, ayuda también al tema de la fluidez y de perder un poquito el miedo a usar palabras diferentes. ¿Okay? Tip number 7, learn something new. Look for how-to videos. It will give you the chance to come across language that you don't even know in your mother tongue, so there's no reference to make a translation. Okay? De este tip les puedo dar fe yo como aprendiz del inglés. Aprende algo nuevo en el idioma que estás aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que yo no sé cómo explicar en español porque las aprendí en inglés. Entonces, mi vocabulario de referencia con respecto a ese tema está casi todo en inglés, porque muy poco he hablado con las personas sobre ese tema en particular en español. Me pasa, por ejemplo, con la teoría de la enseñanza, con cosas acerca de la lingüística. Ese es un contenido que yo manejo en inglés nada más porque lo he estudiado en inglés, pero en español a veces tengo que pensar, ¿y cómo se dice esto en español? Porque no he leído
no he consumido tanto material respecto a este tema en español como lo he hecho en inglés. Y eso es genial para aprender vocabulario en el idioma y para dejar de traducir. Entonces, si hay algo que ustedes quieren aprender, una receta nueva, o quieren interesarse por el mundo del café, o se quieren interesar por el mundo de algún deporte o de algún tipo de música, o busquen ese contenido en inglés. Pueden usar los subtítulos al principio, pero que lo que ustedes van consumiendo con respecto al tema sea en inglés. Y van a ver cómo eventualmente van a ir entendiendo y van a ir absorbiendo eso. Por eso las personas que juegan videojuegos, por ejemplo, en inglés se les hace muy fácil manejar el idioma, porque aprendieron su entorno del videojuego, lo aprendieron todo en inglés, porque así venía y ellos aprendieron a asociar las palabras de esa forma. Okay. Nos comenta por acá Daniel también de hablar con nativos del inglés, con aplicaciones que hacen chat para aprender. Yo aprendí mucho inglés con GTA, mi hijo con Minecraft. Hay cosas que él me dice, mamá, eso es tal cosa. Y yo, mira, pues sí. Sí es, pero es del juego. ¿Ok? And here we go. Keep track of your process. You need to be consistent to build a habit. Set realistic daily goals. Okay? Todo se reduce a la disciplina y a crear el hábito para que de verdad se nos convierta en natural eso de pensar en el idioma. Okay? So, this is what I wanted to share with you. Okay? Esto es lo que yo quería compartirles de mi parte. Enfocarse en eso, no traducir directamente, sino pensar en otras estrategias. Voy a buscar la imagen, voy a buscar la definición en el idioma, voy a consumir más material, continuar a ver hasta que entienda del contexto de esta serie de qué están hablando. Pueden usar los subtítulos en español si eso les ayuda, pero que el audio esté en inglés. Y no tienen que pararse por cualquier palabra, sino, bueno, si de repente esta palabra necesito buscarla, vamos a buscar un sinónimo, más bien. ¿Ok? Sí, hablan por acá, dicen, si tú le dedicas 10.000 horas a algo, te vuelves un experto en lo que quieras. Todo es cuestión de tener mucha constancia y ganas de aprender. I agree. Estoy de acuerdo, chicos. A ver, entonces, les leo por el chat también si tienen algún otro consejo que quieran compartir con respecto a esto de cómo empezar a pensar en inglés. También si tienen algún comentario acerca de los consejos que ya discutimos y si hay algo más que ustedes estén haciendo para ayudarles a pensar más en inglés. Los escucho, pueden usar la función de la manito si quieren decir algo o los leo también por el chat. Ay, dale Juliana, que te vaya súper bien en clases. A ver, veo Vanessa. Cuéntanos, Vanessa. Además de todo lo mencionado últimamente, como que, bueno, lo mencioné, he estado dejando de lado el traductor y me he basado pues con el profesor que tengo en la universidad como el ensayo-error, es decir, como pienso que es la cosa o como pienso que se dice, pero si me equivoqué, bueno, entonces corregir cómo era que yo pensaba y así uno sabe que, bueno, la próxima yo no sabe que no es así. Entonces, ensayo y error, uno se enseña como uno mismo y se corrige para decirlo mejor, para saber cómo decirlo en posteriores ocasiones. Sí. Y lo que más es increíble, pero las cosas que mejor se recuerdan son las correcciones a errores que nosotros mismos cometimos. Una cosa es que un profesor te pueda decir, mira, esto se escribe así. Otra cosa es que tú lo intentes hacer y el profe te diga, no, esta palabra no va. Y ya esa corrección no se te olvida. Es más difícil de olvidar que la teoría general que te dieron. Cuéntanos, Diego. Buenas noches. Let me try in English. Go ahead. Why use closed caption for videos or movies is not a good idea for learn more vocabulary or learn more words? I don't know.
well, there's a difference between using closed captions and using subtitles, right? The closed captions are like automatic translation. Subtitles, okay. You can use subtitles, okay. Se pueden usar los subtítulos para... Diego nos pregunta que por qué no es buena idea usar subtítulos para aprender vocabulario nuevo. Dependiendo del nivel, yo recomiendo que, o sea, opino que los subtítulos son un buen apoyo. ¿En qué sentido? Si nosotros somos de nivel inicial, necesitamos algo a lo que anclar lo que estamos viendo, ¿ok? Para más o menos seguir el hilo de la conversación. Pero la idea es que una vez que nosotros ya entendemos un poco más del contexto de lo que está ocurriendo, en vez de usar subtítulos en nuestro idioma, usemos subtítulos en el idioma de llegada, usemos subtítulos en el que estamos aprendiendo, en este caso en inglés, para poder conectar audio con cómo se escribe la palabra, cuál es la palabra exactamente. Y si ya luego lo que queremos es entender contexto, también nos ayuda a tener la palabra en español. Entonces no es que son terribles para aprender, claro que no, pero no nos podemos como quedar pegados del subtítulo, ¿ok? Sino tratar de ver también en qué contexto se está usando la expresión, la palabra. A ver, Nicole, cuéntanos y ahorita le damos luego el paso a Jaco que nos tiene unas palabras de cierre. Dinos, Nicole. El otro problema que tienen los subtítulos es el hecho de que, por ejemplo, plataformas como lo son Netflix o HBO dan subtítulos con una traducción que nosotros asociemos como latinoamericanos o como hispanohablantes. Entonces no es una traducción literal, por eso se nos puede hacer, incluso en vez de facilitarnos, sino dificultarnos mucho más la tarea de asociar las palabras y las oraciones. Sí, es cierto, no, lo que hace es traducirnos a cómo lo diríamos nosotros, pero no nos da una idea real de cómo o por qué lo están diciendo ellos de esa manera. Yo entiendo que al inicial es difícil prescindir completamente de los subtítulos, pero es bueno que a medida que vayamos avanzando sí lo vayamos haciendo. Bueno, creo que por tiempo yo tengo que cerrar aquí, entonces Jaco, te dejo el micrófono para que nos ayudes a cerrar. Yeah, thank you so much for such a fantastic webinar. It was great. Thanks so much. I'm still writing down all those useful tips. Hey. A todos, my pleasure. Thank you so much. A todos, todas, muchísimas gracias por la asistencia a el segundo webinar de Inglés Community. En nombre de Slang, nuestro gran aliado de Inglés Community, de Confama, por supuesto, les mandamos un gran abrazo. Si les gustó el webinar, si creen que aprendieron cosillas útiles, tips que les van a ayudar en su proceso, vayan allá a Redacciones, denle un aplauso virtual a Bea, que creo que se lució en el webinar de hoy. Y hay varias personas que también, por ahí Nicole ya te está aplaudiendo, y varias personas también que nos preguntaban, bueno, si no alcanzo a ver este webinar o si llegué un poquito tarde, ¿dónde lo puedo encontrar? Recuerden que la grabación la van a ver en el recreo virtual y recuerden que tenemos mucho más espacios sincrónicos como este. Nos van a ver en la bienvenida, la cual se celebra todos los jueves de 12 del mediodía a 1 de la tarde, cuyo link encuentran en su correo de bienvenida. Nos encuentran también en las sesiones de pregunta y respuesta todos los jueves, si eres nivel básico de 2 a 3 de la tarde, si eres intermedio de 3 a 4 y si eres intermedio avanzado de 4 a 5 de la tarde. Y también estamos en el recreo virtual. Por ahí Jonathan preguntaba, hey, ¿hay alguna comunidad, algún espacio virtual para practicar? En el recreo virtual, ahí se están saludando absolutamente todos. Recuerden que para acceder al recreo virtual hay que ir a la bienvenida primero, entonces ojo ahí con la asistencia a la bienvenida. Por aquí también les dejaron un formulario de asistencia para que lo diligencien también. A todos, todas, muchísimas gracias por asistir, que tengan una feliz noche. Bea, thanks so much. Have a good night, everyone. Ciao, Thank you. Thank you for having me. Bye-bye.